Bueno, chicos, escuchen, vamos a empezar y vamos a seguir con los reinos. Si bien lo vimos en clase, les grabo esto como para que sea una ayuda de memoria para ustedes. No es que solamente viendo el video ustedes ya está, se olviden de estudiar. No, la idea es que a lo mejor, si algo no quedó claro, si les quedó alguna duda, no se acuerdan de algo de lo que les haya explicado en clase, lo que sea, lo vamos viendo, lo van leyendo y yo se los voy explicando. Eran los reinos de la naturaleza, fungi, planta y animal. Los otros dos ya los habíamos visto. Vamos a empezar con reino fungi. Empezamos primero hablando de las características. Todo esto está sacando del cuadernillo, no es que está buscado en internet ni nada extra. Puede cambiar un poco el orden, pero es lo que estuvimos viendo. Dice que los hongos son organismos que presentan diferentes características. Una de ellas es que tiene una pared celular compuesta por quitina, ¿sí? Que eso es lo que le da firmeza y dureza. Después dice que son heterótrofos absortivos, es decir, si son heterótrofos, van a hacer qué cosa. Bien, se van a alimentar de otros, no van a hacer su propio alimento. Y quiere decir entonces que no realizan fotosíntesis, porque los que realizaban fotosíntesis eran los autótrofos. La forma de reproducción es asexual, es decir, que se hace por medio de las esporas. Y algunos hongos son unicelulares, si yo les preguntara de acuerdo a la cantidad de células que tiene, sabemos que son unicelulares, como las levaduras, pero la gran mayoría de los hongos son pluricelulares. Las partes del hongo, acuérdense que vimos acá, tiene dos partes. Una que vemos, que es el micelio, perdón, que es la seta, la que vemos, que está formada por quién? Por el sombrero, las láminas, el anillo y el pie. Y después tenemos el micelio, que es el que no vemos, que está formado por hifas. Les dije que imaginaran que las hifas son como las raíces, ¿sí? Como si fuesen raíces. No son raíces, cumplen función como tal, pero no lo son. Entonces acá vemos que sus células están formados por hifas y el conjunto de hifas se llama micelio, que es lo que está debajo de tierra que no lo vemos. Y la parte de arriba se llama seta y está formada por un pie, por un anillo, las láminas y el sombrero. Después tenemos la alimentación de los hongos, que son descomponedores o desintegradores, es decir, que van a descomponer la materia orgánica de organismos muertos que estén en tierra. Si se acuerdan de la cadena trófica, de la cadena alimentaria, que es lo que se ven primero, vemos productores, consumidores y descomponedores. Bueno, en el último están los hongos. Y pueden ser parásitos, porque se alimentan de otros seres que aún están vivos. Por ejemplo, la corteza de un árbol. Pueden estar ahí. ¿Dónde van a vivir estos hongos? Sobre materia orgánica, cualquiera sea, y necesitan ambientes húmedos y que a su vez sean lugares oscuros para que se puedan desarrollar. Después tenemos la clasificación, que tenemos los basidiomicetos, que son los champiñones, que los vemos arriba de una pizza, por ejemplo. Después tenemos los ascomicetos, que son las levaduras, ¿para qué la usamos las levaduras? Puede ser para hacer una pizza, por ejemplo, para hacer un pan, ¿sí? Que acuérdense que era unicelular. Tenemos los cigomicetos, que es el moho del pan, o ese moho blanco que vemos en las naranjas también, además que se llama moho del pan. Y el deuteromicetos, que ahí tenemos el trichopitón, que es el que provoca la enfermedad del pie de atleta, ¿sí? Que son los hongos de los pies. Acuérdense que si termina en micetos, ascomicetos, basidiomicetos, todos los micetos son y corresponden al reino fungi. Después tenemos la importancia. ¿Por qué son importantes estos hongos? En la medicina, porque se descubrió la penicilina, que es un antibiótico, ¿sí? Em, Después tenemos la infraalimentaria, que se usa para muchas elaboraciones. Por ejemplo, en la elaboración de panes, que vimos recién, en la elaboración de cerveza. ¿Por qué? Porque usan la levadura. Acuérdense que la levadura era un ascomiceto unicelular, es el único. Y después tenemos importancia ecológica, porque si volvemos a las cadenas alimentarias, tenemos la descomposición de la materia muerta o la materia que está ahí. Después de que vimos reino fungi,
pasamos, bueno, tenían en el cuadernillo actividades, ¿no es cierto? Pero pasamos a lo que es reino planta. Reino planta se caracteriza por muchas cosas, pero vemos acá las más importantes. Es como que todos tienen algo de esto. Vamos a ver que una no tiene algo, pero todas tienen estas características. Que sus células son eucariotas. ¿Qué quiere decir que son células eucariotas? Que tienen un núcleo definido. Eu era verdadero y cariota es la membrana que envuelve el núcleo, la carioteca. Entonces, eucariota forma, es decir, que tiene un núcleo determinado y está rodeado por una membrana. Sabemos que tiene células pluricelulares, es decir, que tiene muchas células o varias células, ¿sí? Que estas tienen la capacidad de formar los tejidos. Después sabemos que son macroscópicas porque se ven a simple vista, ¿sí? Aunque algunas pueden ser pequeñas, pero las podemos ver a simple vista. Son autótrofas, que quiere decir que fabrican su propio alimento, ¿sí? Lo hacen por sí solas. ¿A través de qué proceso se alimentan las plantas? De la fotosíntesis, ¿sí? Después sabemos que viven fijas al sustrato, aunque posean un movimiento, ¿sí? Nosotros podemos tocarlas y se puede mover, puede venir viento y se puede mover, pero están fijas al sustrato. Poseen movimiento, pero no se desplazan. No es que la planta dice, uy, acá me da mucho el sol, me muevo del lugar. No, están fijas. Les marco esta diferencia porque es la gran diferencia que hay después con los animales, que ellos sí se pueden mover y son lo opuesto a lo que está acá. Pero bueno, después lo vemos. Y después las plantas, dijimos que al ser macroscópicas tienen células grandes que tienen la capacidad de formar tejidos. Estos tejidos son vasculares, serían como las venas nuestras, pero las venas de las plantas. Y tienen dos, uno que se llama xilema y otro que se llama floema. Uno de estos transporta la savia bruta, es decir, de la raíz hacia la hoja, es decir, ¿quién lo hace? El xilema. Y hay otro sistema que se encarga de transportar esta savia elaborada que fue hacia las hojas y lo va a hacer de la hoja hacia la raíz a través de otro sistema u otro tejido que se llama floema. Vamos a ver ahora las clasificaciones de las plantas. Tenemos cuatro: briófitas, pteridófitas, angiospermas y gimnospermas. Véanlo como un paso evolutivo. Ustedes acuérdense que al principio de todo la tierra era todo agua. Entonces las plantas tuvieron que ir evolucionando y adaptándose a los ambientes. Por eso, en primer lugar, tenemos las plantas briófitas. Son las más simples, las que no tienen estructuras complejas, las menos desarrolladas, las que no son las más frecuentes, pero sí en lugares que hay mucha agua, porque acuérdense que si hablamos de una evolución son las plantas más primitivas, las primeras que existieron. Entonces estas plantas no tienen vasos conductores, es decir, que no tienen xilema ni floema. No tienen flores y mucho menos tienen frutos, es decir, no tienen nada. Son muy pequeñas, viven en lugares húmedos o acuáticos, se reproducen por esporas y no tienen órganos verdaderos. Cuando hablamos de órganos verdaderos, hablamos de raíz, tallo y hoja. Tienen otras estructuras que le van a ayudar a crecer y todo, pero no como plantas normales. Fíjense que en las fotos se ven los musgos que se expanden por el lugar, pero no crecen en alturas ni nada, porque no tienen vasos que conduzcan esta savia. Van a hacer el proceso de fotosíntesis y demás, pero no tienen cómo transportar lo que elaboran, ¿sí? Entonces por eso hablamos de que son las más primitivas. Seguimos con las pteridófitas. Acuérdense que se escribe con T como si fuese el hablar de psicología, pero no se pronuncia la P. Tenemos las pteridófitas, que estas, a diferencia de las otras, sí tienen vasos conductores, es decir, que sí tienen xilema y sí tienen floema, pero no tienen flores ni mucho menos fruto. En que vamos como evolucionando un poquito más. Son de tamaño mediano, han crecido un poquito, viven en lugares frescos y umbrosos. Acuérdense que umbrosos eran lugares con poca luz y mucha sombra. Es decir, que están cubiertas por plantas más altas. Ellas necesitan sombra, ¿sí? Un lugar fresquito, pero con sombra. Son perennes, ¿qué quería decir? Que viven mucho tiempo, no tienen ciclos, ¿sí? Están todo el tiempo vivas, como siempre verdes, por decirlo así. Se reproducen por esporas, igual que la anterior,
y sí tienen órganos verdaderos. Es decir, que ¿qué van a tener? Raíz, tallo y hoja, ¿sí? Tienen las tres estructuras que nosotros conocemos, ¿sí? Todo lo que vemos. Y acá tenemos los helechos, que son los que están acá abajo, y los equisetos, que son los que están arriba a la derecha. Vendrían a ser como si fuese un pino, pero no es un pino, ¿sí? No es, pero para que se lo imaginen. ¿Por qué les digo que no es un pino? Porque en las gimnosperma, ahora en las gimnospermas sí tienen vasos conductores, igual que las anteriores, sí tienen flores, pero no tienen frutos. Son ramificadas y longevas, quiere decir que ahora viven mucho más tiempo. Las plantas como que se pudieron adaptar bien al lugar en el que están. Tienen hojas pequeñas y perennes, igual que el anterior, duran mucho tiempo, son siempre verdes. Flores pequeñas y poco vistosas. Y producen piñas o frutos falsos que lo usan para proteger las semillas. ¿Cuál es la función del fruto? Proteger las semillas. Pero sabemos que este no lo tiene. Entonces, va a producir algo falso, no verdadero, por decirlo así, para proteger la perpetuación de la especie. Y acá tenemos los arbustos, los pinos, los enebros, el cedrón, el abeto, el ciprés y demás. Pero acuérdense que este sí tiene flor, pero no tiene fruto. Y ahora, en último lugar, tenemos las angiospermas. Estas son las que vemos todos los días, las que más abundan en el planeta, menos en las regiones con mucho frío, como por ejemplo los polos, ¿sí? Todo el planeta tiene estas plantas, las angiospermas. Son las más extensas del reino, tienen flores y producen frutos con semilla, viven en todos los ambientes, salvo en los polos, por ejemplo el roble, el tomillo, el trigo y demás. Acuérdense que estas plantas son las que más duran, las que más evolucionan, entonces ellas sí tienen vasos conductores, tienen xilema, tienen floema, tienen raíz, tienen tallo, tiene hojas, tiene rama, tiene tronco, tiene todos los órganos que tienen todas las plantas. Y después vamos a la importancia que tienen los bosques. ¿Por qué es un bosque es importante? Había varias características, varios puntos, pero si ustedes quieren agregar alguno de los que no están acá, lo pueden hacer, no hay problema, mientras siempre esté relacionado. Tenemos que favorecen la presencia de agua, conservan la biodiversidad y el hábitat, proporcionan oxígeno, protegen el suelo, actúan como filtro de contaminación, ya sea de agua, de aire, regulan la temperatura y disminuyen los niveles de ruido. ¿Sí? Fíjense que los bosques son re importantes y son los que más producen oxígeno, que es lo que nosotros necesitamos para respirar. Entonces, imagínense si no son importantes y tenemos que cuidarlos. Vamos con el último reino, que es el reino animal. El reino animal, a diferencia de las plantas, se supone que les dije, los animales se pueden mover y se pueden desplazar. Es decir, que se van de un lugar a otro. Necesitan algo, se mueven. ¿Cómo se van a mover? Andando, a pie, caminando. Pueden volar, pueden nadar, pueden reptar, como los reptiles que se desplazan, ¿sí? Después, los animales se pueden alimentar de plantas o de otros animales, ¿sí? Y esta alimentación puede ser herbívoro, carnívoros, insectívoros, omnívoros. Herbívoros porque comían hierbas, como una cebra. Carnívoros porque comen carne, como por ejemplo un león. Tenemos insectívoros como los sapos, por ejemplo. Y después tenemos los omnívoros como el cerdo, nosotros, los seres humanos, somos omnívoros. Después ahí les dice que son heterótrofos, es decir, que se alimentan de otro, no producen su propio alimento. Se adaptan rápido y fácil a los cambios en el ambiente. Si bien han ido evolucionando los animales, pero son de adaptarse rápido a los cambios que ocurren en el medio en el que están. Porque piensen, si algo no se adapta, no se evoluciona, esa especie desaparece, queda extinta. Y son pluricelulares, es decir, que están formados por muchas células. Estamos acostumbrados a clasificar los animales en vertebrados o invertebrados. Yo les hice agregar dos términos nuevos, prostotomados o deuterostomados. Los invertebrados o prostotomados no presentan esqueleto interno,
¿sí? Y poseen un exoesqueleto para protegerse los órganos internos, ¿sí? Eh, Ese exoesqueleto, por ejemplo, está formado por una cutícula que esta es la quitina. ¿Vieron la misma que está formada la pared celular de los hongos? Bueno, lo mismo, cuando yo piso un bicho bolita, cuando piso un cascarudo, con una juanita, lo que sea, ese crack que se siente es el exoesqueleto, ¿sí? Externo de cada uno de esos insectos, animalitos, lo que sea, que lo estoy quebrando, porque es una pared rígida. Y les hice agregar que son prostostomados porque el primer blastoporo que se forma es la boca, ¿sí? Boca ya no, pero primero tienen boca. Y después tenemos los vertebrados o deuterostomados, que primero se les forma el ano, es decir, que su primer blastoporo es el ano y después la boca. Presentan esqueleto interno que se destacan dos cosas. Una es la columna vertebral, que ¿qué va a hacer la columna vertebral? Va a proteger todo el cuerpo, lo va a sostener, le va a dar firmeza. Y después tenemos el cráneo, que es el que va a proteger al cerebro, ¿sí? Hablando de estos dos grupos, vamos a ir, lo voy a hacer al revés de cómo están encuadrados. Vamos a ir de los invertebrados a los vertebrados, para que ustedes se ubiquen como un paso evolutivo, como que primero están los más simples, los no tan complejos, los que tienen pequeñas cosas, pequeñas adaptaciones, que van evolucionando hasta los mamíferos que somos nosotros. Entonces lo vamos a hacer al revés. Tenemos en primer lugar los poríferos, ¿sí? Que poseen poros por todo su cuerpo, ¿sí? Como por ejemplo las esponjas de mar. Fíjense que al estar llenas de poros y vivir en el agua, porque los primeros animales vivían en el agua, ¿qué van a hacer estos poros? Van a permitir la entrada y salida de agua. ¿Y qué hay en el agua? El fitoplancton, que es lo que ellos necesitan para alimentarse, ¿sí? Entonces, por eso está compuesto por muchos poros. Tengan en cuenta que son animales las esponjas de mar. Si bien no se pueden mover de un lugar a otro, necesitan alimentarse, como todos. Entonces, ahí está la entrada del agua con su fitoplancton que les permite alimentarse. Y estas esponjas se van a reproducir por gemación. Quiere decir que un poro, por ejemplo, una parte de su cuerpo se va a agrietar, se va a agrietar ahí y puede salir una esponja nueva. Por eso vemos muchas esponjas juntas y no una solita aislada. Seguimos con otro paso evolutivo que son los nidarios. La C no se pronuncia. Son cuerpos gelatinosos, como por ejemplo las medusas, ¿sí? Que presentan un solo orificio rodeado por tentáculos venenosos. Es decir, nosotros estamos acostumbrados que en el jardín vemos la medusa y la parte de arriba con su ojo y su boca. Bueno, eso está mal, porque la boca de las medusas está debajo de su cuerpo. Fíjense dónde están todos los tentáculos. Bueno, allá abajo está su boca, ¿sí? Pegada a su cuerpo. Entonces ahí hay un blastoporo, como estuvimos viendo desde el principio, de los prostostomados, pero ahí está su boca donde se van a alimentar. Se van a alimentar y van a defecar la materia que no consuman por el mismo orificio, ¿sí? Por su boca, que a su vez actúa como ano. Después tenemos los platelmintos, que son gusanos planos en forma de cinta. Platelmintos planos, planaria. Ven que son todos similares. Después tenemos otro tipo de gusanos que son los nemátodos. Fíjense que son gusanos cilíndricos sin anillos, como por ejemplo la triquina. Es decir, nosotros venimos de un gusano plano que no tiene nada, un platelmintos como la planaria, que son planos como una cinta, y le siguen los nemátodos, que son gusanos cilíndricos sin anillos. ¿Por qué les marco la diferencia? Porque los anélidos son gusanos cilíndricos con anillos. Fíjense acá, la lombriz de tierra que tiene pequeños anillitos. Parece que todo su cuerpo está formado por muchos anillos pegados uno al lado del otro. Estos son los anélidos, la lombriz de tierra, por ejemplo. Seguimos con los moluscos que tienen cuerpo blando, fíjense que los anélidos también, pero estos están cubiertos por una concha calcárea, es decir, los caracoles.
tienen un cuerpo blandito, pero que algo los protege. Si yo intento separar un caracol de su cuerpo del caracol y como que lo voy a matar porque ellos como que se refugian allá adentro y van viviendo, se adaptan, ahí están sus órganos y todas sus partes. Después tenemos los artrópodos, que son los cangrejos, las moscas, los cien pies, los mil pies, las arañas, las mariposas, los insectos, los grillos, ¿sí? Todos esos grupos son artrópodos. Artro de articulaciones y podos de pies. Entonces son pies articulados. Es decir, acá aparecen los pies, o las manos, por decirlo así, un brazo, pero a través de esos ellos pueden empezar a caminar y desplazarse. Por eso dice que el cuerpo se divide en partes, tienen muchas patas y son numerosos. Por ejemplo, un cangrejo, ¿cuántas tiene? 8. Una araña, 8. Un 100 pies, bueno, se supone que 100, pero más o menos tiene 100 pies. Después tenemos el último grupo de los invertebrados o prostotomados, los equinodermos. Le puse la estrella del CONICET ahí, pero bueno, son las estrellas de mar. Los pepinos de mar, los erizos de mar, ¿sí? Son los característicos. ¿Qué caracteriza los equinodermos en este caso? Que tienen pies ambulacrales, ¿sí? Los que están ahí, que les permiten moverse, y tienen simetría pentarradial. Es decir, que si yo esa estrella la quiero dividir en 5 partes iguales, lo puedo hacer. Por eso se dice penta, de 5, como una pizza redonda. Yo la quiero dividir en 8 porciones, puedo hacerlo en 8. Acá la estrella puedo hacer lo mismo y me queda la misma cantidad, la misma presencia de partes en todos sus pies, ¿sí? Vamos con el último grupo evolutivo, que son los vertebrados o deuterostomados, ¿sí? Acá aparece la columna vertebral, un esqueleto interno, un endoesqueleto, porque exo es de afuera, como lo anterior. ¿Sí? Esto les va a dar protección. Acá también, vamos a ver cómo evoluciona la temperatura de la sangre, cómo evoluciona dónde viven y cómo se adaptan. Por ejemplo, en primer lugar tenemos los peces, que tienen un cuerpo cubierto por escamas, que esas se pueden quitar. Si ustedes compran un pescado en su casa y lo quieren pelar, le quieren sacar las escamas, pueden hacerlo. Después tenemos que respiran por branquias, ¿sí? No tienen pulmones, es respiración branquial. Son de vida acuática, sí o sí, tienen que vivir en agua, no pueden salirse. Se reproducen por huevos, ¿sí? O sea que son ovíparos. Son de sangre fría. Y ahí tenemos todos los peces de mar. Rayas, peces, en general, pejerrey, ¿sí? Y demás. Después, después tenemos los anfibios que pasan parte de su vida en agua y parte de su vida en tierra. Fíjense que acá fue como evolucionando un poquito más. Respiran por branquias cuando son pequeños, cuando son bebés, es decir, cuando son renacuajos. Y por pulmones y por piel cuando son adultos, ¿sí? Después tenemos que se reproducen por huevo, especialmente los sapos lo hacen por amplexus, pero bueno, dato para que sepan. Son insectívoros, ¿se acuerdan al principio que comen insectos? Y son de sangre fría. Y acá tenemos la rana, el sapo, el tritón, ¿se acuerdan de la película de Matilda? El lagartito que le salta, en realidad el anfibio que le salta al tronchatoro es un tritón, pertenece a un anfibio. No tenemos en Argentina. Después tenemos los reptiles, que fíjense, que tienen piel cubiertas por escamas soldadas, es decir, que están fijas, no se pueden mover, no se pueden sacar, no se pueden retirar, como si fuesen las escamas de un pez, que eh, no están sueltas, pero digamos, si los pescamos y queremos sacarle, podemos. Reptan, es decir, que se pueden arrastrar o con ayuda de sus patas. Si tienen patas, son cocodrilos y tortugas, y si no tienen patas, son las serpientes. Por eso se dice que reptan. Esos sí tienen respiración pulmonar, es decir, tienen pulmones, pero aún tienen la sangre fría. Y después tenemos a las aves que tienen el cuerpo cubierto por plumas, tienen pico en lugar de dientes, en cambio los reptiles tienen dientes, se reproducen por huevo, vemos que hasta acá, hasta lo anterior, son todos ovíparos.
Todos por huevo. Después vemos si, dónde, pero son todos ovíparos. Les iba a aclarar algo, pero no lo necesitamos para la prueba. Son de sangre caliente, acá ya dejamos de tener sangre fría. Y acá tenemos todas las aves, flamenco, gallina, ñandú, hornero, picaflor, todas las aves que se pueden imaginar. Y como último grupo tenemos los mamíferos. Nosotros, por ejemplo, somos mamíferos, pero después los mamíferos, a excepción de nosotros, tienen el cuerpo cubierto por pelos, son de sangre caliente y ¿qué caracteriza el resto? Que tienen glándulas mamarias porque necesitan alimentar y darle de mamar a sus hijos. Tienen respiración pulmonar y son vivíparos, es decir, que no nacen de huevo, ¿sí? Se hace fecundación interna, se desarrollan dentro de la madre, pero no están cubiertos por un huevo. Y acá tenemos el puma, la ballena, los felinos, los seres humanos y demás. Bueno, y por último, lo que aprendes nadie te lo quita. Así que gracias, estudien, suerte y les va a ir muy bien. Confíen en ustedes.